Hola, soy Claymasta y este es el primer video de una serie de mini tutoriales donde voy a responder algunas preguntas que me hacen muy seguido. ¿De qué tamaño quedan mis figuras? ¿Cuánta masa gasto para hacerlas? En este video voy a responder a esas preguntas, pero de forma un poco más detallada. Y aunque estas no son las preguntas que más me hacen, los va a ayudar a que las figuras les queden mejor proporcionadas y por lo tanto que se vean mejor. Obviamente no voy a hablar de todos los tipos de cuerpos que hay, porque me tardaría una eternidad. Pero generalizando hay 4 tipos de cuerpos que pueden tener nuestras figuras: loli, adolescente, adulta joven y adulta. Yendo de menor a mayor, voy a empezar explicando las características de las lolis. Suelen ser menores de edad, tienen el poder de invocar al FBI y, bueno, ahora en serio. Si pregunto qué tienen en común las lolis, la mayoría me van a decir lo obvio, que son chiquitas. O sea, se nota a simple vista que son apenas más grandes que un duende. Pero otros más detallistas van a decir que son cabezonas, y en parte tienen razón, pero solo en parte. Algo de lo que me di cuenta cuando empecé a hacer figuras es que prácticamente todas las chicas de anime tienen el mismo tamaño de cabeza, lo único que cambia es el tamaño del cuerpo. O sea, que si aprenden a hacer un tipo de cara les va a servir para el personaje que quieran. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y para que sirva de referencia, las caras que siempre hago miden 2 centímetros de ancho. Para este tipo de personajes, algo muy importante a tener en cuenta es que el ancho del torso nunca debe ser superior al ancho de la cabeza. Tiene que ser del mismo tamaño o tal vez un poco menos, pero nunca más grande. El torso tiene que ser casi cuadrado con la menor cantidad de curvas posibles, y las extremidades cortas, en algunos casos un poco gruesas, pero eso ya depende del personaje. Las figuras como estas a mí me suelen quedar de 17 centímetros de altura, y utilizo una quinta parte de un paquete de porcelana para hacer las partes del cuerpo, y un poquito más para hacer el cabello y la ropa. El otro tipo de loli, que en los animes aparece más seguido de lo que uno creería, es a la que llamo loli que no es tan loli, aunque para abreviar le vamos a decir adolescente. Lo que tiene en común con la típica loli es la baja estatura, pero fuera de eso es bastante diferente. Por ejemplo, observar el torso y las extremidades, se nota que están más estiradas. También podemos ver que el torso es un poquito más grande que la cabeza, y tiene algunas curvas, poquitas, pero ahí están. Las figuras de adolescentes me suelen quedar de 17 centímetros de altura, y curiosamente utilizo menos cantidad de porcelana que con las figuras estilo loli. Uso una sexta parte de paquete de porcelana. Luego tenemos a la que llamo adulta joven. En esta categoría entran la mayoría de personajes femeninos del anime. No solamente las waifus, sino personajes femeninos en general, que podrían tener entre 16 y 20 años de edad, o sea el 80% de las chicas de anime básicamente. La mitad de personajes que llevo subidos entran también en esta categoría. Tienen piernas más largas que el adolescente y muslos más gruesos, por lo tanto la cintura también es más ancha. Además tienen un poco más de espalda, y suelen tener algo de busto. Podríamos decir entonces que tienen curvas bastante marcadas, pero no tanto como la última categoría. La waifu definitiva, a la cual a partir de ahora vamos a llamar adulta por una cuestión de profesionalidad. Lo que diferencia a la adulta del resto de personajes son dos cosas: el torso, que es un poco más largo que el de las otras figuras, y las curvas que están bastante más marcadas por todas partes. ¿Cómo podemos conseguir que una figura aumente su nivel de curvas? Es fácil, haciendo brazos y piernas más gruesos, pero sobre todo piernas, entonces el resto sale solo. Se necesita un tercio de paquete para hacer solamente el cuerpo y terminaría midiendo 23 centímetros de altura. Una figura un poco grande y pesada la verdad, pero que destaca y termina valiendo la pena. Y bueno, para sacarle provecho a este video lo que pueden hacer es usarlo de referencia cuando vayan a empezar a crear a su próxima waifu. Tampoco es necesario que la figura les quede exactamente igual a lo que mostré en este video, que después cubriéndola con ropa se desaparece casi cualquier defecto que puedan llegar a tener. Así que no se quemen la cabeza con detalles innecesarios. Y estén atentos al próximo video, que ahí voy a dar unos tips bastante más específicos. Estoy seguro al 10.000 millones % que ese sí lo van a aprovechar.